Bueno, muy bien. Pues en esta clase vamos a trabajar o contribuir a dar una mejor noción de poesía, ¿no? O contribuir a dar elementos para poder definir mejor, ¿no es cierto?, qué cosa es la poesía, ¿no? ¿Qué es? ¿No? No necesariamente vamos a definirla, sino que vamos a dar elementos que contribuyan a una mejor comprensión del fenómeno poético. ¿En qué consiste, ¿no? Y cuál es su función, ¿no es cierto?, al interior del mundo de las letras y al interior de la sociedad en general, ¿no? En primer lugar, lo que se ha dicho siempre, y es verdad y es acertado, es sostener que la poesía es fundamentalmente un fenómeno de lenguaje, ¿no es cierto? Es un tipo de discurso, ¿no? Es un tipo de discurso especial, ¿no? Cuya herramienta principal, cuya materialidad principal es el lenguaje, ¿no? Es un fenómeno que trabaja con el lenguaje, ¿no? Pero no trabaja con el lenguaje cotidiano, o es lo que se ha dicho siempre, que es una forma de experimentación mayor con el lenguaje, ¿no? Un trabajo diferente con el lenguaje. La poesía lo que hace, se ha dicho, ¿no?, es producir un tipo de discurso que se distancia del lenguaje común, ¿no? Que se distancia del lenguaje común. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa eso? Si yo digo, por ejemplo, este verso, ¿no? Por ejemplo, tenemos este verso de Luis Hernández, ¿no es cierto? El día se suicida arrojándose al mar. Nosotros nos damos cuenta que estamos ante un verso, que estamos ante un tipo de discurso diferente del discurso ordinario, de un tipo de discurso que dice las cosas de otra manera, ¿no? ¿Y por qué dice las cosas de otra manera? Bueno, ¿qué significa que, ¿no es cierto?, qué significa que la poesía se aleje del discurso ordinario? ¿Qué significa que se aleje del discurso ordinario? Significa que fundamentalmente la poesía es un uso especial del lenguaje, pero es un uso especial del lenguaje que está en función de la construcción de una imagen, ¿no? La poesía es una forma de utilizar el lenguaje, pero para construir imágenes visuales, ¿no? Lo que este verso hace con nosotros es producir una imagen visual. Vemos aquí algo. ¿Y qué cosa es lo que vemos? Bueno, pues no es tan difícil, ¿no es cierto? Lo que vemos es el atardecer, lo que vemos es el crepúsculo, lo que vemos es el final del día, lo que vemos es el horizonte, ¿no es cierto?, comiéndose al sol, ¿no? Entonces, lo primero que podemos decir es que la poesía es una imagen, ¿no? Es la construcción de una imagen, y que esa imagen, ¿no es cierto?, se basa en un uso distinto, en un uso particular, en un uso diferente del lenguaje cotidiano. Ese uso diferente está marcado lingüísticamente en estos versos, en el conflicto, por ejemplo, entre el verbo y el sustantivo, ¿no es cierto? Es decir, aquí tenemos un tipo de verbo que no se usa, ¿no es cierto?, para este tipo de palabra. Estas dos palabras en el lenguaje común no suelen estar unidas, ¿no es cierto? Es decir, son los hombres los que se suicidan, nunca se suicidan los días, ¿no es cierto? Sin embargo, el poeta, ¿no es cierto?, ha decidido unirlos para efectivamente construir una imagen, ¿no?, que capture, ¿no?, algo del fenómeno que quiere describir, ¿no?